pendiente. ¿Va a firmar la convocatoria de la consulta o del referéndum para el 9 de noviembre? ¿Sí o no? ¿Lo va a hacer esta semana? Lo va a hacer esta semana. ¿Seguro? Lo va a firmar. ¿Qué va a pasar? Y entonces hay un compás de espera, habrá un compás de espera. Es decir, irá al Constitucional, pero seguirá, el presidente Mas seguirá diciendo que vamos a votar, con lo cual, desde mi punto de vista, pues creará más tensión en la olla a presión y en fin, será una cosa sociológicamente tensa. Pero yo, con todo lo que digo en Cataluña, mis críticas a Mas, al proceso, soy inequívocamente de lo que se podría denominar, no sin comicidad en mi tierra, tercera vía, o vocación de que España algún día sea federal, y esto ya para un padre ya es una vergüenza. Dice, papá, soy federalista. Y dice, no lo digas. Pero yo te he visto en la Plaza Cataluña el día de la diada diciendo, claro, soy federalista. Claro, no, te digo en serio. Y se abrazaban a ti todo. Pero yo aquí, y también lo dije allí, lo que yo he hecho en falta es la tarea de un estadista presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español es también presidente, si no estoy equivocado, de los catalanes. De todos los catalanes. En Escocia, la campaña del no era We Love Scotland. Te queremos Escocia. Alguien aquí a este lado, ¿es consciente de lo que está pasando en Cataluña? ¿Alguien tiene algo que decir para persuadir a alguien de que la independencia no es la idea más estimulante? ¿Os imagináis un estadista? No sé, si queréis echamos muy atrás en el tiempo, pero bueno, esos nombres, ¿no? De Churchill, Adenauer, yo qué sé, Azaña, qué sé yo. ¿Os imagináis al presidente del gobierno español desencochando, aparcando delante de la Generalitat de Cataluña, yendo a hablar con el señor Mas, yendo a hablar con él las veces que fuese necesario, sin que le importase un pito lo que digan los varones o lo que digan las encuestas? Hay un problema gravísimo en Cataluña de desafección, y la palabra desafección es una broma. Es decir, la gente está entusiasmada, hay una puerta de salida, una escapatoria de lo gris que es la existencia y de la crisis. Es decir, ¿piensa alguien desde el gobierno español hacer algo que no sea decir nada? Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Xavier, es decir, hace falta un proyecto, una idea, una reactivación, un proyecto atractivo de España. El mejor caldo de cultivo para el separatismo y el populismo del España nos roba es una España que no funcione. Eso es lo mejor para cualquiera, es la tormenta perfecta, y echo en falta también esa posición. Dicho eso, me parece que la posición de Artur Mas, cosa que tú ya te has pronunciado estos días, yo no, la posición de Artur Mas es irresponsable e incluso rozando el infantilismo. Porque esto de publico la norma, no la publico. Espérense ustedes, hoy no digo nada. Oiga, que esto es muy serio. Y Javier lo vio el otro día y lo hemos visto. Que aquí está en juego la cohesión también de los catalanes entre sí, de los puentes que se están rompiendo entre nosotros, de las dificultades de entendernos con el resto de España. Es decir, hay mucho en juego como para jugar con la publicación de una norma, con lo que dijo el señor Oms ayer, que parece una broma. Igual, él tiene derecho a firmar donde le plazca. No, claro que tiene derecho. Y yo tengo derecho como ciudadano a criticar que un gobierno se dedique a jugar con los tiempos. Albert, ¿qué más da cuando se firme? Si el gran tema será que se va a declarar la independencia unilateral de Cataluña. Javier, estoy de acuerdo que ese es el tema. Y va a ser más antes que después. Estoy de acuerdo. No, mire, pero vamos a llamar a las cosas por su golpe, pero iba a decirlo. Es decir, lo que no me parece razonable es, Rajoy no lo está haciendo bien, no sabe seducir, no tiene un proyecto para España, no lo tiene el PSOE, por cierto, tampoco desde mi punto de vista. Albert, no es un Déjame acabar, Tania, que es un tema... Pero Rajoy es el presidente del gobierno, Muy bien, yo eso siempre lo he dicho. Perdona, y aquella gente que no es independentista en Cataluña... Hace falta un proyecto común español. Cada vez que ves que lo único que dicen del otro lado es no, van a hacerlo. Y, o sea, vamos a ver, imaginaros un ciudadano, lo dijimos el otro día, que tiene dos gobiernos que tienen poder sobre él y a los que paga con sus impuestos. Y uno dice, seguro que votaréis el día 9N, y otro gobierno que dice, seguro que no votaréis. Claro. Bueno, oigan, yo creo que hay responsabilidad por ambas partes. Yo no quiero ser equidistante, pero hay algo que quiere hacer el presidente del gobierno español en relación al conflicto que se ha establecido en Cataluña, o va a dejar que los acontecimientos, digamos, se produzcan por generación espontánea. De momento esto no se corta quirúrgicamente. El mal está hecho.
Es decir, cuando un señor pone la solución al paro, a la sanidad, a la educación, a la situación económica y dice que la solución es cambiar de pasaporte, de identidad y de país y dice ese populismo y esa mentira, ese es el responsable. Lo que pasa es que hay cómplices, como dice Javier, que son gobiernos miopes de España que no saben ver que hace falta un proyecto común. Pero vamos también a ser justos. Y el Constitucional, 4 años. El que hace un discurso... Y el Constitucional, 4 años. Y algunos nacionalistas presionando para que dure 4 años. Oh, claro. En todo caso, lo que yo pido es que un gobierno constitucional y democrático de Cataluña no puede llamar a la irresponsabilidad de decirle a la gente, como dice Javier, que va a votar cuando sabe de todas las que no va a votar. Entonces, a ver, Tania... Todos queremos participar. Yo muy rápido.